Hay secretos que no se guardan por miedo, sino por amor. Secretos que no ocultas para protegerte a ti, sino para proteger la luz que ahora habita en ti. Porque cuando despiertas espiritualmente, cuando la conciencia se expande y el velo se rasga, comienzas a ver cosas que otros aún no pueden ver. Y en ese momento algo dentro de ti sabe que no todo debe ser dicho, no porque sea prohibido, no porque sea peligroso, sino porque hay verdades que solo pueden vivirse en el silencio del corazón, en la intimidad del ser. Hay experiencias tan sagradas que nombrarlas es reducirlas. Hay comprensiones tan profundas que compartirlas con quien aún duerme es entregarlas al juicio, a la burla, al malentendido. Y entonces la perla se arroja al fango. Y tú, que habías tocado lo eterno, vuelves a sentirte solo. Hoy vamos a hablar de esas 5 cosas que nunca debes revelar cuando estás espiritualmente despierto. No son reglas, son recordatorios. Susurros del alma que te dicen, cuida lo sagrado, protege la llama. No todo es para todos. Y esto no es egoísmo, es sabiduría. Porque quien ha visto la luz sabe que no todos están listos para ella. Y forzarla sobre otros no es amor, es violencia disfrazada de buena intención. Así que respira y escucha, porque lo que viene ahora no son palabras para entender, son palabras para recordar. Lo primero que nunca debes revelar son tus visiones, tus experiencias místicas. Esos momentos en los que el tiempo se detuvo y algo dentro de ti supo que todo es uno. Esos instantes en los que sentiste la presencia de lo divino, en los que el ego se disolvió y solo quedó el testigo, puro y eterno. Esas noches en las que despertaste llorando porque recordaste algo que nunca habías olvidado. Esos momentos en los que tocaste la muerte y te diste cuenta de que nunca has estado vivo en el sentido que creías. Eso no se dice, no porque sea secreto, sino porque es sagrado. Cuando compartes una experiencia mística con alguien que aún vive desde el ego, desde la mente, desde la identidad, lo que ocurre no es comprensión, es interpretación. La persona escucha tus palabras, pero las traduce a su propio lenguaje. Y ese lenguaje está hecho de juicio, de comparación, de necesidad de encajar todo en una caja conocida. Entonces tu experiencia de disolución en el ser se convierte en tubo alucinaciones. Tu encuentro con lo divino se vuelve está pasando por una crisis. Tu despertar se reduce a está raro últimamente. Y no es culpa de ellos. Es que aún no han llegado allí. Aún no han muerto en vida. Aún no han visto que todo lo que llaman yo es solo un reflejo en un espejo que nunca existió. Y cuando eso sucede, cuando tu experiencia más profunda es malinterpretada, algo en ti se cierra. Te sientes incomprendido, te sientes solo y comienzas a dudar de lo que viste. Comienzas a preguntarte si fue real. Y la mente, siempre lista para recuperar el control, te susurra. Tal vez solo fue imaginación. Tal vez solo fue estrés. Tal vez estoy loco. Y así, la experiencia más real que has tenido se convierte en duda. Y la duda es el ego tratando de sobrevivir. Porque el ego no puede existir en la certeza del ser. Solo puede vivir en la confusión, en el cuestionamiento, en la necesidad de validación externa. Por eso los místicos siempre han guardado silencio. Por eso los verdaderos maestros hablan poco de lo que han visto. No porque sean arrogantes, sino porque saben que las palabras no pueden contener lo inefable. Que el lenguaje es una herramienta del ego, diseñada para dividir, para nombrar, para separar. Y la experiencia mística es precisamente lo contrario. Es la unión total, la disolución de toda separación, el retorno a la fuente sin nombre. Entonces, ¿cómo explicar con palabras lo que ocurre cuando las palabras desaparecen? ¿Cómo describir el vacío lleno? ¿Cómo hablar del silencio que contiene todos los sonidos? No puedes y no necesitas, porque la experiencia mística no es algo que debas demostrar, es algo que debes integrar. Es algo que debe vivir en ti como un fuego silencioso, transformándote desde adentro, quemando todo lo falso, dejando solo lo real. Y cuando guardas esa experiencia en el altar de tu corazón, cuando la proteges del ruido del mundo, ella crece. Si es sponge, se convierte en tu forma de caminar, de mirar, de respirar. Y entonces no necesitas decir nada, porque tu sola presencia habla. Y quienes están listos para ver, verán. Si alguna vez has tenido una experiencia que no pudiste explicar, que te cambió para siempre, escribe en los comentarios, he visto el otro lado. Pero hay algo más sutil. Cuando compartes tus visiones con quienes no están preparados, no solo te expones al juicio, también les haces daño, porque les das algo que aún no pueden sostener. Les muestras una luz que ciega en lugar de iluminar, y entonces se asustan, se cierran. Y esa puerta que estaba comenzando a abrirse en su interior, se cierra con más fuerza que antes, porque el despertar no puede ser forzado, no puede ser impuesto. Solo puede ser invitado, solo puede ser susurrado.
y solo quienes tienen oídos para escuchar, escucharán. Así que guarda tus visiones como guardarías un tesoro, no por avaricia, sino por reverencia, porque son regalos del universo, mensajes del alma, destellos de lo eterno. Y lo eterno no necesita ser probado, solo necesita ser vivido, solo necesita ser honrado. Y en ese silencio, en esa protección amorosa de lo sagrado, tú te conviertes en un recipiente más puro, un canal más claro. Y lo que viste no se pierde, se profundiza, se vuelve parte de tu ser. Y desde ahí, desde esa integración silenciosa, tu vida entera se convierte en el mensaje. Lo segundo que nunca debes revelar son tus prácticas espirituales personales, los rituales que haces al despertar, las meditaciones que realizas en soledad, las oraciones que susurras cuando nadie te ve, los ayunos, los silencios, las horas que pasas en contemplación, en conexión con lo invisible, en comunión con el ser. Todo eso es sagrado. Y lo sagrado debe permanecer oculto, no porque sea vergonzoso, sino porque es íntimo, porque es la forma en que tú, único e irrepetible, te relacionas con lo divino. Y esa relación no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita validación. Cuando hablas de tus prácticas espirituales, algo cambia. Lo que era devoción se convierte en espectáculo. Lo que era entrega se vuelve imagen. Y el ego, siempre astuto, se infiltra. Comienza a sentirse orgulloso. Mira cuánto medito. Mira cuán disciplinado soy. Mira cuán espiritual me he vuelto. Y en ese momento la práctica deja de ser un camino hacia la disolución del ego y se convierte en una herramienta del ego. Se convierte en una forma más sofisticada de separación. Yo soy más consciente que tú. Yo estoy más despierto que tú. Yo hago cosas que tú no haces. Y así, lo que debía unirte con el todo, te separa aún más. Además, cuando compartes tus prácticas con otros, abres la puerta a la comparación. Y la comparación es veneno para el alma, porque cada ser tiene su propio camino. Cada alma tiene su propia danza con lo divino. Lo que funciona para ti puede no funcionar para otro. Tu meditación puede ser su caminata en el bosque. Tu ayuno puede ser su risa con amigos. Tu silencio puede ser su música. No hay un solo camino. Hay tantos caminos como seres. Y cuando impones tu práctica como la correcta, cuando la exhibes como un trofeo, estás diciendo, mi forma es mejor que la tuya. Y eso no es espiritualidad. Eso es ego vestido de luz. Los verdaderos buscadores practican en secreto. Oran cuando nadie mira. Meditan en la oscuridad. Ayunan sin anunciarlo. Y su práctica no es algo que hacen para sentirse especiales. Es algo que hacen porque no pueden no hacerlo. Porque es su forma de respirar. Su forma de estar vivos. Su forma de recordar quiénes son en realidad. Y esa práctica no necesita ser vista. No necesita ser conocida. Porque no es para el mundo. Es para el alma. Es el puente secreto entre lo humano y lo divino. Y ese puente es sagrado precisamente porque es invisible. Hay una belleza profunda en la práctica oculta. Una pureza que solo existe cuando nadie está mirando. Porque cuando practicas en secreto, cuando meditas sin que nadie lo sepa, cuando oras sin testigos, lo haces solo por amor. No por reconocimiento. No por admiración. No para sentirte mejor que otros. Solo porque algo en ti te llama. Solo porque el alma tiene hambre de silencio. Y en ese espacio, en esa soledad sagrada, el ego no puede entrar. Porque no hay nadie a quien impresionar. No hay nadie con quien compararte. Solo estás tú y lo divino. Solo estás el observador y lo observado. Solo está la danza eterna entre la forma y lo sin forma. Y cuando guardas esa práctica en secreto, cuando la proteges del ruido del mundo, ella se vuelve más poderosa. Porque no se diluye en explicaciones. No se fragmenta en palabras. Permanece completa. Permanece viva. Y esa energía contenida comienza a transformarte desde adentro. Tu mirada cambia, tu voz se suaviza, tu presencia se expande y la gente lo siente, aún sin saber qué haces, aún sin saber cómo lo haces. Sienten que hay algo diferente en ti, algo tranquilo, algo profundo, algo real. Y esa transformación silenciosa habla más fuerte que 1000 palabras sobre meditación y prácticas espirituales. Entonces, guarda tus prácticas como guardarías una joya. No las exhibas, no las vendas. No las uses para construir una imagen de ti mismo. Déjalas ser lo que son, el lenguaje secreto entre tú y lo sagrado. Y en ese secreto, en esa intimidad profunda, encontrarás algo que ninguna validación externa puede darte. Encontrarás la certeza de que estás en el camino correcto. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes. Porque cada día despiertas un poco más ligero, un poco más libre, un poco más tú. Lo tercero que nunca debes revelar son tus actos de bondad, tu servicio silencioso, las veces que ayudaste sin esperar nada a cambio. Esos momentos en los que viste a alguien sufriendo y extendiste tu mano.
esas veces que diste dinero sin que nadie lo supiera, esas ocasiones en las que sacrificaste tu comodidad por el bienestar de otro, esas acciones que nacieron desde el corazón puro, desde la compasión verdadera, desde el reconocimiento de que el otro eres tú con otra forma. Eso debe permanecer en silencio, porque la bondad que se anuncia deja de ser bondad, se convierte en inversión, se vuelve transacción, y lo que debía ser amor incondicional se contamina con la necesidad de reconocimiento. Cuando ayudas a alguien y luego lo cuentas, cuando hablas de tu generosidad, cuando mencionas tus sacrificios, algo se pierde. La pureza del acto se mancha, porque ahora no solo ayudaste por ayudar, ayudaste también para sentirte bien contigo mismo, para que otros te vean como bueno, para construir una imagen de persona compasiva, espiritual, despierta, y el ego siempre vigilante toma nota. Mira qué bueno soy, mira cuánto doy, mira cuán generoso me he vuelto. Y así, el acto de amor se convierte en alimento para el ego, y el ego, alimentado con bondad exhibida, crece, se infla, y te aleja aún más de la verdad de quién eres. Además, cuando anuncias tus actos de bondad, creas deuda. No una deuda económica, sino una deuda energética. La persona que ayudaste ahora se siente en deuda contigo, y esa sensación de deuda es pesada, es incómoda, destruye la dignidad del otro, porque nadie quiere ser el objeto de tu caridad pública. Nadie quiere ser el personaje en tu historia de redención. Nadie quiere ser recordado como el pobre al que ayudé. Y cuando cuentas tu bondad, conviertes al otro en un medio para tu elevación espiritual. Lo reduces a un escalón en tu camino hacia la iluminación. Y eso no es amor. Eso es uso. La verdadera bondad es invisible. Sucede en la sombra, en el silencio, sin testigos. Y no porque sea secreta, sino porque es natural. Porque cuando realmente despiertas, cuando la compasión ya no es un esfuerzo sino tu estado natural, no piensas en anunciarla. Simplemente fluye, como el río que da agua a quien tiene sed. ¿Acaso el río anuncia su generosidad? ¿Acaso el árbol que da sombra espera reconocimiento? ¿Acaso el sol que brilla para todos se siente orgulloso de su luz? No, simplemente es lo que es. Y eso es todo. Cuando guardas tus actos de bondad en silencio, cuando ayudas sin que nadie lo sepa, algo mágico sucede. Tu corazón se expande, porque la recompensa no viene de afuera, viene de adentro. Es la sensación de haber aliviado el sufrimiento de otro. Es la alegría de haber sido un canal del amor. Es la paz de saber que por un instante fuiste útil en el universo. Y esa recompensa interna, ese gozo silencioso, es infinitamente más dulce que cualquier aplauso, porque no depende de nadie, no puede ser quitada, no puede ser juzgada, es tuya y es real. Los grandes maestros siempre han enseñado esto. Jesús dijo: cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Buda habló de la generosidad sin apego. Los sufíes hablan del servicio oculto, del dar sin esperar, del amor que no deja rastro. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que la bondad exhibida es ego disfrazado, y que la bondad verdadera es la que se disuelve en el acto mismo, es la que no deja memoria, es la que ocurre y desaparece como la huella en el agua, sin marca, sin ruido, solo el movimiento puro del amor. Y hay algo más, algo profundo. Cuando ayudas en secreto, cuando das sin que nadie lo sepa, estás practicando la muerte del ego, porque el ego solo existe en la mirada del otro, solo puede vivir siendo visto, siendo reconocido, siendo validado. Pero cuando actúas desde el amor sin buscar reconocimiento, el ego no encuentra de qué alimentarse y comienza a debilitarse, comienza a disolverse. Y en ese espacio donde el ego se disuelve, aparece el ser, puro, silencioso, completo. Entonces la próxima vez que ayudes a alguien, guárdalo en tu corazón. No lo cuentes, no lo publiques, no lo conviertas en historia. Déjalo ser lo que es, un movimiento del amor, una expresión de la conciencia, un recordatorio de que todos somos uno. Y en ese silencio, en esa humildad profunda, descubrirás que la verdadera recompensa no es el aplauso, es la transformación. Es convertirte poco a poco en un ser más transparente, más libre, más amoroso. Y eso no se puede comprar con reconocimiento. Eso solo se gana en el silencio del corazón. Si alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio, sin que nadie lo supiera, escribe en los comentarios: el amor no necesita testigos. Lo cuarto que nunca debes revelar son tus planes y proyectos futuros, especialmente aquellos que nacen desde tu despertar espiritual, esos sueños que están germinando en tu interior, esas ideas que aún son frágiles como semillas recién plantadas, esos proyectos que te han sido susurrados por el alma en momentos de silencio, esos caminos que intuyes pero aún no comprendes del todo. Todo eso debe permanecer protegido, porque las semillas necesitan oscuridad para germinar. Y los sueños necesitan silencio para fortalecerse.
Cuando los compartes demasiado pronto, cuando los expones al juicio y la opinión, pierden energía, se diluyen y muchas veces mueren antes de nacer. Hay una razón espiritual profunda para esto. Cada vez que hablas de un plan, liberas energía. Esa energía que debería estar nutriendo el proyecto, dándole forma, materializándolo en el mundo, se escapa en palabras, se dispersa en explicaciones, se fragmenta en conversaciones y el proyecto pierde fuerza, porque hablar de hacer algo no es lo mismo que hacerlo. Y el universo responde a la acción, no a la intención. Cuando hablas mucho y actúas poco, el universo deja de tomarte en serio. Tus palabras pierden poder y tus sueños se convierten en fantasías que nunca se concretan. Además, cuando compartes tus planes con otros, abres la puerta a la duda, porque no todos creerán en ti, no todos verán lo que tú ves, y muchos, desde su propio miedo, desde su propia limitación, tratarán de protegerte desanimándote. Te dirán, eso es muy difícil, eso no es realista, ¿quién te crees que eres para intentarlo? Y no lo hacen con mala intención, lo hacen porque ellos mismos renunciaron a sus sueños, y ver a alguien persiguiendo los suyos les recuerda su propia rendición, les duele, y desde ese dolor intentan convencerte de que lo seguro es mejor que lo extraordinario, que conformarse es sabiduría, que soñar es ingenuidad. Y si no tienes cuidado, si tus raíces aún no son profundas, esas palabras entrarán en ti. Te harán dudar, te harán cuestionar, y esa voz pequeña que te susurraba puedes hacerlo comenzará a apagarse. Porque las opiniones de otros son como el viento. Pueden apagar una llama pequeña, pero no pueden tocar el fuego que arde con fuerza. Entonces, antes de compartir tus planes, asegúrate de que tu fuego sea lo suficientemente fuerte. Asegúrate de que tu visión sea tan clara que ninguna duda externa pueda nublarla. Y cuando llegues a ese punto, cuando tu proyecto esté tan enraizado en ti que nada pueda sacudirlo, entonces, si quieres, compártelo. Pero no antes. Los verdaderos creadores trabajan en silencio. Los verdaderos visionarios construyen en la sombra. Y cuando su obra está lista, cuando su proyecto ha tomado forma, solo entonces lo revelan al mundo. No antes, porque saben que las ideas son frágiles en su etapa inicial. Son como recién nacidos. Necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan un ambiente seguro para crecer. Y el mundo exterior, con sus juicios y opiniones, no es ese ambiente. El útero silencioso de tu corazón sí lo es. Hay también una dimensión energética en esto. Cuando hablas de tus planes, especialmente con personas envidiosas o escépticas, puedes atraer lo que se llama mal de ojo. No es superstición, es energía. Es la proyección inconsciente de negatividad, duda o resentimiento hacia tu visión. Y esa energía, aunque invisible, tiene impacto. Puede crear obstáculos, puede generar bloqueos, puede hacer que lo que debía fluir se estanque. No porque haya magia negra en juego, sino porque la energía es real. Los pensamientos son reales. Y lo que otros proyectan sobre ti, consciente o inconscientemente, puede afectarte si aún no eres lo suficientemente fuerte en tu centro. Por eso los sabios siempre han recomendado trabajar en silencio, planear en secreto, construir sin anunciar. Y solo cuando la obra está hecha, solo cuando el resultado es tangible, solo entonces mostrarlo. Porque en ese punto ya no puede ser destruido, ya no puede ser cuestionado, ya no depende de la opinión de nadie. Es real, es sólido, es innegable. Y tu silencio durante el proceso no fue cobardía, fue estrategia espiritual, fue protección consciente de algo sagrado, fue sabiduría. Así que la próxima vez que tengas un sueño, una visión, un proyecto que te llena de entusiasmo, respira profundo y guárdalo. No corras a contárselo a todos. No busques validación externa. No necesites que otros crean en ti para creer en ti mismo. Confía en el susurro de tu alma. Confía en la visión que te ha sido dada y trabaja en silencio, con disciplina, con amor, con fe. Y cuando el momento llegue, cuando tu creación esté completa, el mundo la verá y no tendrás que convencer a nadie. Porque tu obra hablará por ti. Lo quinto que nunca debes revelar son tus errores pasados, tus caídas, tus momentos oscuros, especialmente aquellos de los que ya sanaste, de los que ya aprendiste, de los que ya te liberaste. Esas versiones de ti que ya no existen, esos capítulos cerrados, esas heridas que ya cicatrizaron. Todo eso debe permanecer en el pasado, no porque debas avergonzarte, no porque debas ocultarlo por culpa, sino porque ya no eres esa persona, ya no cargas esa energía. Ya no vives en ese estado de conciencia. Y cuando revelas tus viejos errores a quienes no están preparados para comprender tu transformación, les das un arma, les das una etiqueta. Les das una razón para verte no como eres ahora, sino como fuiste entonces. Porque las personas tienen memoria selectiva.
Recuerdan lo que les conviene recordar. Y muchas veces lo que les conviene es mantenerte pequeño. Mantenerte en la caja donde te conocieron. Porque tu transformación les incomoda, les desafía, les muestra que ellos también podrían cambiar, pero no lo han hecho. Y desde esa incomodidad, desde ese miedo, buscarán reducirte a tu pasado. Te recordarán tus errores, te traerán a colación tus caídas, no para ayudarte, sino para tranquilizarse a sí mismos, para decirse, ves, no ha cambiado realmente, sigue siendo el mismo. Y así pueden seguir siendo los mismos también. Cuando estás espiritualmente despierto, comprendes algo fundamental. El pasado no existe, solo existe como memoria, como historia, como narración, pero no como realidad presente. Tú no eres tu pasado, tú eres la conciencia que observa el pasado, y esa conciencia es eterna, pura, inmutable. No tiene errores, no tiene caídas, no tiene historia, solo es. Entonces, ¿para qué arrastrar historias de quién fuiste si ya no eres esa persona? ¿Para qué revivirlas? ¿Para qué darles poder nuevamente en tu vida presente? Hay personas que viven contando sus traumas, narrando sus dolores, exhibiendo sus heridas, y creen que eso es sanación. Pero no lo es identificación. Es aferrarse a una historia de víctima porque esa historia les da identidad, les da atención, les da una razón para no crecer. No puedo ser feliz porque me pasó esto. No puedo confiar porque me traicionaron. No puedo amar porque me rompieron el corazón. Y así el pasado se convierte en prisión, y la historia en cadena, y la víctima en carcelera de sí misma. Pero cuando despiertas, cuando la conciencia se expande, ves esas historias por lo que son. Ficciones, útiles en su momento quizás, necesarias para sobrevivir tal vez, pero ahora obsoletas, ahora muertas, y no necesitas cargarlas. No necesitas definirte por ellas. Puedes simplemente soltarlas, dejarlas ir, como hojas que caen del árbol en otoño, no con esfuerzo, sino con naturalidad, porque ya cumplieron su ciclo, ya no sirven, ya no eres tú. Y cuando guardas tus errores pasados en silencio, cuando no los usas como presentación, como excusa, como identidad, algo poderoso sucede. Vives desde el presente, desde el ahora, desde la verdad de quién eres en este instante. Y esa es la única verdad que importa, porque el pasado ya no puede tocarte, y el futuro aún no existe. Solo está este momento, solo está esta respiración, solo está esta oportunidad de ser nuevo, de ser libre, de ser auténtico. Además, cuando compartes tus errores con quienes no han hecho su propio trabajo interno, te expones a juicios que no merecen tu energía, porque ellos te juzgarán desde su propia culpa, desde su propia vergüenza no resuelta, desde su propio miedo a ser descubiertos. Y ese juicio no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellos, con lo que no han perdonado en sí mismos, con lo que no han aceptado de su propia sombra. Pero si no tienes cuidado, si aún eres vulnerable, ese juicio puede lastimarte. Puede hacerte sentir que no eres suficiente, que no has cambiado realmente, que nunca serás digno de amor, de respeto, de confianza, y nada de eso es verdad. La verdad es que cada error fue un maestro, cada caída fue una lección, cada oscuridad fue el camino hacia la luz. Pero esa verdad es tuya, no necesitas que otros la validen. No necesitas que otros la comprendan, solo necesitas vivirla, integrarla, honrarla en el silencio de tu corazón. Y desde ahí, desde esa integración profunda, caminar ligero, sin el peso del pasado, sin la necesidad de explicarte, sin la urgencia de ser comprendido. Los grandes maestros no hablan de sus errores, no exhiben sus caídas, no usan su oscuridad como moneda de cambio para ganar simpatía o credibilidad. Simplemente viven desde la luz que alcanzaron después de atravesar la sombra. Y esa luz habla por sí misma. No necesita justificación, no necesita historia, solo brilla. Y quienes tienen ojos para ver la luz, la ven. Y quienes no, no importa, porque la luz no brilla para ser vista. Brilla porque es su naturaleza. Ahora bien, esto no significa que debas negar tu pasado. No significa que debas pretender que nunca cometiste errores. Significa que no necesitas exhibirlos. No necesitas usarlos como tarjeta de presentación. No necesitas definirte por ellos. Porque tú eres mucho más que tu historia. Tú eres conciencia, tú eres presencia. Tú eres el testigo eterno que observó cada error, cada caída, cada oscuridad, y siguió siendo. Y ese testigo es quien eres realmente. No la historia, no los errores, no las caídas, solo la conciencia que permanece, inmutable, detrás de todo. Entonces, guarda tus errores como guardarías las cenizas de un fuego que ya se apagó. No porque debas ocultarlas, sino porque ya no tienen calor, ya no tienen poder. Ya no son fuego, solo son cenizas. Y las cenizas no definen el fuego que fue, solo recuerdan que hubo transformación,
y esa transformación ya vive en ti, ya eres el resultado, ya eres la luz que emergió de la oscuridad, y eso es lo único que importa. Si sientes que ya no eres quien eras, que has renacido, que has soltado el pasado, escribe en los comentarios, he dejado ir quien no soy. Y así llegamos al final de este viaje. 5 cosas que nunca debes revelar cuando estás espiritualmente despierto. 5 formas de proteger lo sagrado. 5 maneras de honrar tu propia transformación. Pero en el fondo, todas estas revelaciones apuntan a una sola verdad. El silencio es poder. El silencio es sabiduría. El silencio es protección. No el silencio cobarde que calla por miedo, sino el silencio consciente que guarda porque sabe, que protege porque ama, que oculta no por vergüenza, sino por reverencia. Porque hay cosas que no pueden ser dichas, hay experiencias que no pueden ser explicadas, hay verdades que solo pueden ser vividas, y cuando intentas forzarlas en palabras, cuando tratas de compartirlas con quienes no están listos, lo único que logras es diluirlas, reducirlas, traicionarlas y traicionarte a ti mismo, porque lo sagrado debe permanecer sagrado, y lo sagrado siempre ha vivido en el silencio. Los místicos de todas las tradiciones lo han sabido. Los sufíes hablan del secreto del corazón. Los budistas hablan del noble silencio. Los taoístas dicen, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Y no es arrogancia, es comprensión profunda de que las palabras son limitadas, que el lenguaje es una herramienta del ego, que la mente puede explicar, pero el alma solo puede ser. Y el ser no necesita explicación, solo necesita presencia, solo necesita silencio, solo necesita amor. Entonces, la próxima vez que sientas la urgencia de compartir tus visiones, de hablar de tus prácticas, de anunciar tu bondad, de revelar tus planes, de narrar tus errores, detente, respira y pregúntate, ¿por qué necesito decir esto? ¿Qué busco al compartirlo? ¿Es desde el ego o desde el alma? ¿Es para alimentar mi imagen o para servir genuinamente? Y si la respuesta viene del ego, si sientes que buscas validación, reconocimiento, admiración, entonces guarda silencio. Protege lo sagrado, honra tu camino con el silencio que merece, porque el verdadero poder no está en ser visto, está en ver, no está en ser reconocido, está en reconocer, no está en demostrar quién eres, está en saber quién eres sin necesidad de demostrarlo. Y cuando llegas a ese lugar, cuando tu identidad ya no depende de la mirada del otro, cuando tu valor ya no necesita validación externa, entonces eres libre, libre de la necesidad de explicarte, libre de la urgencia de ser comprendido, libre de la ansiedad de ser aceptado, y en esa libertad, en ese silencio profundo, descubres algo extraordinario, que nunca estuviste solo, que nunca fuiste incomprendido, que siempre fuiste completo, porque la soledad era una ilusión del ego que creía necesitar al otro para existir. La incomprensión era el resultado de buscar comprensión fuera cuando toda la comprensión ya vivía dentro, y la necesidad de validación era el grito de un ego que olvidó que el ser nunca necesita ser validado. Porque el ser es validación misma, es existencia pura, es verdad absoluta, así que camina en silencio. Vive tu despertar sin anunciarlo. Practica tu espiritualidad sin exhibirla. Ama sin esperar reconocimiento. Crea sin buscar aplausos. Sana sin arrastrar el pasado. Y en ese silencio, en esa humildad profunda, en esa protección amorosa de lo sagrado, te convertirás en un faro. No un faro que grita «mírame», sino un faro que simplemente brilla. Y quienes están perdidos en la oscuridad te encontrarán, no porque les hayas dicho dónde estás, sino porque la luz siempre atrae, siempre guía, siempre llama a casa. Y cuando eso suceda, cuando alguien llegue a ti buscando la luz que ve en tus ojos, no tendrás que explicar nada. No tendrás que contar tus visiones, tus prácticas, tu bondad, tus planes o tus errores. Simplemente estarás presente, simplemente serás. Y en ese ser, en esa presencia pura, la otra persona encontrará lo que buscaba. No respuestas, sino un espejo. Un recordatorio de que ellos también son luz, de que ellos también pueden despertar, de que ellos también son en esencia aquello que siempre han estado buscando. Si este mensaje resonó en tu alma, si sentiste que estas palabras eran para ti, escribe en los comentarios, recuerdo quién soy. Tu comentario puede ser la chispa que despierte a otro. Y ahora respira, deja que estas palabras se asienten. No las analices, no las juzgues, solo déjalas entrar, como agua que penetra la tierra seca, como luz que disuelve la sombra, como silencio que acoge todo sonido, porque estas palabras no fueron solo información, fueron invitación, fueron recordatorio, fueron susurro del alma diciéndote, estás en el camino correcto, sigue protegiendo lo sagrado, sigue honrando tu despertar, sigue caminando en silencio
Y si algo en ti resistió, si algo en ti se sintió incómodo, si algo en ti quiso argumentar, honra eso también. Porque esa resistencia es el ego defendiéndose. Y el ego no es tu enemigo. Es solo una parte de ti que tiene miedo de morir. Y no necesita morir violentamente. Solo necesita ser visto con compasión. Solo necesita ser integrado con amor. Solo necesita ser recordado que la muerte del ego no es el fin. Es el principio. Es el nacimiento de algo más grande, algo más real, algo más eterno. Así que sé paciente contigo mismo. Sé amoroso con tu proceso. No hay prisa. No hay meta. Solo hay camino. Solo hay este paso. Solo hay esta respiración. Y cada vez que eliges proteger lo sagrado, cada vez que eliges guardar silencio cuando el ego quiere gritar, cada vez que eliges ser en lugar de parecer, das un paso más hacia la libertad, hacia la verdad, hacia ti mismo. Y recuerda, no estás solo en este camino. Miles de almas están despertando en este mismo momento. Miles de corazones están recordando. Miles de seres están eligiendo la luz sobre la ilusión. Y aunque caminen en silencio, aunque no se anuncien, aunque no se exhiban, están ahí. Y tú eres uno de ellos. Eres parte de esta ola silenciosa de despertar que está transformando el mundo. No con ruido, sino con presencia. No con gritos, sino con amor. No con ego, sino con ser. Entonces camina, en silencio, en paz, en amor, protegiendo lo sagrado, honrando tu camino, siendo luz sin anunciarlo. Y cuando llegue el momento, cuando tu presencia hable más fuerte que 1000 palabras, cuando tu silencio sea más elocuente que cualquier explicación, sabrás que llegaste, no a algún lugar, sino a ti mismo, al hogar que nunca abandonaste, a la verdad que siempre fuiste. Y en ese momento todo tendrá sentido, todo estará completo, todo será silencio, y en ese silencio solo quedará ser.